el estado natural de oscilación. En un paradigma ideal, la psique humana debería funcionar como un sistema dinámico y elástico. Una persona psicológicamente flexible tendría la capacidad de oscilar entre diferentes energías planetarias según las circunstancias y los tránsitos astrológicos. Esto significa que podría manifestar cualidades saturninas, estructuradas, responsables, en un momento, y lunares, sensibles, cuidadoras, en otro, respondiendo de manera fluida y adaptativa a los requerimientos de la vida. Este estado de oscilación constante sería la expresión de una salud psíquica en perfecto equilibrio dinámico. La fijación, el origen de la polaridad. Sin embargo, el psiquismo humano rara vez opera según este modelo ideal. En la práctica, tiende a un proceso de fijación donde la identidad se aferra a un solo polo energético y rechaza su opuesto. Esta es una maniobra del ego en desarrollo, que busca construir una identidad estable y manejable, lo cual, inherentemente, requiere elegir un polo sobre otro. Por ejemplo, si el Sol, la identidad de una persona, se fija en una expresión saturnina, soy trabajador, distante del afecto, cuido a otros desde la responsabilidad, automáticamente convierte al polo opuesto, lo lunar, la vulnerabilidad, la necesidad de cuidado, en destino. Esta fijación crea un antagonismo artificial. Aquello que nos mueve de nuestra posición fija y cómoda es percibido como el enemigo, una fuerza externa que nos antagoniza, en lugar de ser reconocido como una parte integral de nuestro propio sistema psíquico. El desequilibrio básico del mandala personal. Incluso antes de considerar las complejas energías transpersonales, ya partimos de un desequilibrio fundamental. La estructura de los planetas personales, que conforman nuestro mandala psicológico, no se desarrolla de manera armónica. Por naturaleza, tendemos a no integrar los siguientes pares energéticos: Mercurio, la razón, la comunicación, con Júpiter, la confianza, la síntesis; Saturno, la estructura, el límite, con la Luna, la sensibilidad, la necesidad; Marte, la acción, el deseo, con Venus, la receptividad, la valoración. Este primer nivel de desbalance constituye el terreno sobre el cual actuarán fuerzas aún más potentes y desestabilizadoras. Este desequilibrio inherente a nuestra estructura psicológica personal es el telón de fondo, sobre el cual irrumpe una fuerza de una complejidad aún mayor: las energías de los planetas transpersonales. La irrupción de las energías transpersonales. Una nueva dimensión de desequilibrio. La presencia de los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, introduce una capa adicional de complejidad que acentúa la fijación y el desequilibrio ya existentes, a diferencia de los planetas personales, que operan en una dinámica de oposición más directa y lineal. Los transpersonales hacen otro juego, es decir, no operan en un simple eje de opuestos, sino que introducen una fuerza arquetípica que desborda el sistema por completo. Su irrupción en el sistema psíquico infantil introduce una intensidad que la estructura del yo, en formación, no está preparada para asimilar. La diferencia crucial: planetas personales versus transpersonales. Para entender su impacto, es fundamental distinguir la naturaleza de ambos grupos de planetas. Planetas personales. Se asocian con funciones psicológicas internas y organizan la estructura del yo.
tienen un correlato con personas concretas del entorno, padre, madre, hermano, lo que permite la identificación psíquica. Forman la estructura a través de la cual un niño construye su identidad y se relaciona con su mundo inmediato. Planetas transpersonales representan fuerzas arquetípicas y colectivas que exceden la psique individual, invaden la estructura personal desde una dimensión que no puede ser personificada o identificada directamente. No representan a una persona concreta. Uno nunca se va a encontrar con Plutón por la calle, sino que a lo sumo se encontrará con alguien con mucho Plutón. Esta naturaleza puramente arquetípica es precisamente la razón por la cual la psique infantil, en su etapa de formación, no puede asimilar estas energías de manera directa. El mecanismo de defensa, la distorsión psíquica. La imposibilidad de la absorción directa. El problema central para el desarrollo psicológico infantil es que un niño no puede organizar su yo a partir de una matriz energética puramente uraniana, el loco, lo impredecible, neptuniana, lo disolvente, lo caótico, o plutoniana, lo destructivo, lo intenso. La intensidad de estas energías es tan abrumadora que intentar construir una identidad sobre ellas sería el equivalente a pretender construir una casa en medio de un tifón, un volcán en erupción o un maremoto. La creación de una estructura tolerante. Frente a esta imposibilidad, el psiquismo infantil recurre a un ingenioso mecanismo de defensa. Para poder tolerar el inmenso volumen de energía transpersonal, se ve forzado a desequilibrar y reacomodar la estructura de los planetas personales. Este proceso crea una estructura psíquica que, aunque distorsionada, es capaz de soportar la intensidad. El modo en el que el psiquismo va a tender a organizarse es desequilibrando de una manera muy peculiar la estructura de los planetas personales para así poder tolerar esa intensidad transpersonal. ¿Qué es el desbalanceo? En este contexto, el término distorsión o desbalanceo no debe entenderse como un juicio negativo o una patología. Es, en cambio, la descripción de un acomodamiento necesario que la psique realiza para darle una forma tolerable a una energía que, en su estado puro, no la tiene. La razón subyacente de este mecanismo es que la contención emocional que recibimos en la infancia es a menudo insuficiente. Como señala el texto, el amor con el cual nos criamos es tan pobre que no nos proporciona una estructura psíquica lo suficientemente elástica como para abrirnos a estas vibraciones sin sentir que seremos destruidos. La distorsión es, por tanto, el resultado de cerrarse a estas vibraciones de una manera peculiar, un mecanismo de supervivencia forzado por la falta de una contención amorosa que nos permita permanecer abiertos sin desintegrarnos. Para comprender cómo opera este mecanismo de reacomodo en la vida real, es útil analizar ejemplos concretos de la infancia. Ejemplos prácticos del desbalanceo en acción. El niño uraniano y la reacción del entorno. Un niño con una fuerte carga de Urano en su carta natal puede manifestar esta energía de forma pura e inconsciente. Por ejemplo, metiendo los dedos en el enchufe para recibir la descarga eléctrica que su sistema necesita. Esta acción, incomprensible para los adultos, provoca una reacción polarizada y repetida de las figuras parentales, la Luna y Saturno. Cada vez que el niño manifiesta su naturaleza uraniana, los padres reaccionan,
creando una dinámica que desequilibra la estructura de los planetas personales del niño. Así, la energía arquetípica de Urano se traduce y se integra de forma distorsionada a través de la polarización de las figuras de autoridad y cuidado, el niño plutoniano y la fantasía de destrucción. En el caso de un niño con una intensa energía de Plutón, el proceso de distorsión puede seguir una secuencia como la siguiente. Sensación interna. El niño siente desde muy pequeño una vibración interna potente y perturbadora, como un volcán o una pulsión destructiva que no puede comprender. Evento externo. Ocurre un hecho en el entorno que resuena con esa energía, como la muerte de un familiar cercano, por ejemplo, la abuela. Creación de la fantasía. La psique del niño, incapaz de procesar la energía plutoniana y el evento externo de forma separada, los fusiona. Crea una fantasía inconsciente en la que él está ligado a la destrucción o incluso posee un poder destructivo. Yo tengo que ver con eso. Distorsión sistemática. Esta fantasía se convierte en un pilar de su organización psíquica, distorsionando sistemáticamente su relación con el poder, la pérdida y su propia identidad a lo largo del tiempo. En última instancia, esta distorsión no debe ser vista como una patología, sino como un ingenioso y necesario mecanismo de supervivencia del yo. Es el primer paso que da la psique para poder organizarse, sentando las bases para el posterior trabajo consciente de reequilibrio que será necesario para contener y, finalmente, integrar estas formidables energías arquetípicas, el niño plutoniano y la fantasía de destrucción. En el caso de un niño con una intensa energía de Plutón, el proceso de distorsión puede seguir una secuencia como la siguiente. Sensación interna. El niño siente desde muy pequeño una vibración interna potente y perturbadora, como un volcán o una pulsión destructiva que no puede comprender. Evento externo. Ocurre un hecho en el entorno que resuena con esa energía, como la muerte de un familiar cercano, por ejemplo, la abuela. Creación de la fantasía, la psique del niño, incapaz de procesar la energía plutoniana y el evento externo de forma separada, los fusiona. Crea una fantasía inconsciente en la que él está ligado a la destrucción o incluso posee un poder destructivo. Yo tengo que ver con eso. Distorsión sistemática. Esta fantasía se convierte en un pilar de su organización psíquica, distorsionando sistemáticamente su relación con el poder, la pérdida y su propia identidad a lo largo del tiempo. En última instancia, esta distorsión no debe ser vista como una patología, sino como un ingenioso y necesario mecanismo de supervivencia del yo. Es el primer paso que da la psique para poder organizarse, sentando las bases para el posterior trabajo consciente de reequilibrio que será necesario para contener y, finalmente, integrar estas formidables energías arquetípicas.